Los continuos cambios sociales, económicos y políticos vuelven necesaria la modificación de una constitución, bien sea para subsanar posibles lagunas o para solucionar problemas que afectan a la ciudadanía o una necesidad pública. Mi nombre es María Ángela Arena y analizaré algunos conceptos asociados a la reforma constitucional. La reforma constitucional se refiere a la actividad normativa que complementa modificar parcial o totalmente una constitución por medio de los órganos especiales y procedimientos definidos en la ley. En Venezuela, las reformas se pueden hacer por medio de las enmiendas, por reforma constitucional o por la Asamblea Nacional Constituyente. La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de esta Constitución sin alterar su estructura fundamental. La iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos y ciudadanas inscritas en el registro civil electoral o de un 30% de los integrantes a la Asamblea Nacional o del presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros. Para su aprobación, la enmienda requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional por la mayoría de sus integrantes y se discutirá, según lo establecido en la Constitución, para la formación de leyes, y luego las enmiendas se someten a un referendo popular a los 30 días siguientes a su recepción formal. Una vez aprobadas las enmiendas, serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación de la Constitución sin alterar el texto de estas, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia de número y fecha de la enmienda que lo modificó. La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de la Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. La iniciativa de la reforma podrá tomarla la Asamblea Nacional mediante acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. El presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros a un número no menor del 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral que lo soliciten. Funciones y técnicas de la reforma. La necesidad de adecuar la realidad política a la realidad jurídica es a la que responde la reforma constitucional. Por eso la reforma produce el acoplamiento de la Constitución con su propia realidad. La reforma debe garantizar que esa adecuación de las normas constitucionales a la realidad se produce sin quebrantamiento de la continuidad jurídica. Por último, el poder de reforma aparece como mecanismo de articulación de la continuidad jurídica del Estado. Es allí como la Constitución se consagra y se transforma en ley superior. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución. La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional mediante acuerdo de las 2/3 partes de sus integrantes, los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro civil y electoral. Una vez promulgada la nueva Constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución de 1961, derogada, disponía los mecanismos para su enmienda o reforma, teniendo esta última como resultado, y luego el referéndum popular, la aprobación de una nueva Constitución. El presidente de la República, el 2 de febrero de 1999, dictó un decreto mediante el cual convocó un referéndum consultivo para preguntarle al pueblo electoral si éste aprobaba la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, junto a un plebiscito.
con el cual se le delegaba al presidente el establecimiento de las bases del proceso comicial, en el cual se elegirían los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral convocó para el 25 de abril de ese mismo año a un referéndum para que el pueblo se pronunciara sobre la convocatoria, en el cual resultó aprobada y permitió la formulación de la nueva Constitución y su entrada en vigencia el 30 de octubre de 1999. Funcionamientos de la Asamblea. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es el órgano unicameral que ejerce el poder legislativo en dicho país de manera constitucional, según el artículo 188 de la Constitución Nacional. Corresponde a la Asamblea Nacional legislar en materias de competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder nacional. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución. Ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al régimen tributario y al crédito público. Designar a los receptores que conforman al CNE. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público, municipal, estatal o nacional en los estados. Velar por los intereses y autonomía de los estados. El poder constituyente. El poder constituyente es la denominación del poder que tiene la atribución de establecer la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, definiendo la forma de gobierno o la forma de un estado. Esta facultad es ejercida al constituir una nueva reorganización de un estado y al reformar la constitución vigente. Venezuela, la primera Asamblea Nacional Constituyente fue convocada por referendo consultivo por el presidente Chávez el 2 de febrero de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente se rigió por las bases comiciales propuestas por el presidente y estuvo constituida por 128 diputados que se instalaron el 15 de agosto de 1999 con la misión de elaborar un nuevo ordenamiento jurídico nacional. El ejercicio del poder constituyente tiene como función debatir, consensuar y estructurar un concepto constitucional, el cual debe ser aprobado definitivamente por el único titular del poder constituyente, que es el pueblo. Asimismo, el ejercicio del poder constituyente por una asamblea constituyente no debe realizar otras funciones del poder legislativo. Las cláusulas de intangibilidad se componen de aquellos artículos positivizados en las constituciones que establecen procedimientos agravados o extraordinarios que no pueden ser modificados por el poder constituyente derivado, en tanto consagran una protección especial de los derechos fundamentales y sus garantías, tales como la reforma de gobierno, el sistema democrático, los principios constitucionales o los derechos fundamentales. Sobre estos últimos y su inmodificabilidad, se va a entender el concepto de cláusulas de intangibilidad o procedimientos agravados. El texto constitucional vigente y único aprobado mediante referéndum popular el 15 de diciembre de 1999 y prolongado por una asamblea constituyente el 20 de diciembre de 1999, durante la presidencia de Hugo Chávez. Su vigencia permanecerá hasta que se realice y se apruebe otra reforma constitucional. Es el órgano encargado de hacer las leyes y controlar la administración pública. Ha de ser plural, deliberante y representativo. Puede estar representado por la Asamblea Nacional Constituyente como un órgano legislativo extraordinario que ha establecido en la Constitución para las
para sancionar las enmiendas y reforma de la misma, ya que los órganos legislativos ordinarios como la Asamblea Nacional pueden llegar a ser muy rígidos en cuanto a una posible modificación de la Constitución. En el artículo 5 de la Constitución de Venezuela se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder popular. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, de tal forma que se relaciona estrechamente con el poder constituyente, puesto que éste en sí mismo es el poder soberano, ya que el poder constituyente se ejerce por el poder popular, se ejerce por el pueblo o cuerpo político de la sociedad en pleno ejercicio de la soberanía. Nuestra soberanía es nuestro derecho fundamental. Todo poder público viene del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno, y para lograrlo debemos conocer y defender la Constitución como la ley suprema y como garantía de cumplimiento de nuestros derechos fundamentales. Muchas gracias.